Bien, vamos a continuar entonces con los apartados del proyecto. Aquí vamos a ver en este vídeo lo que es el punto de partida, que para que lo identifiquemos mejor lo he llamado contexto y necesidad, que son dos elementos que vamos a evaluar del proyecto, pero los he concentrado como punto de partida porque realmente tienen, vamos a ver que tienen un nexo común y que forman la base a partir de la cual se va a trabajar el proyecto. Bien, el punto de partida, por tanto, describe el estado actual del cliente, usuario o lugar donde vaya a desarrollarse el proyecto. Estado tanto en términos de describirlo como en términos de identificar los problemas que existen. Vamos a hablar entonces de contexto y necesidad. El contexto es lo que nos define quién es el cliente, quién es el usuario o quién es, por ejemplo, el lugar, región, etcétera, donde vamos a trabajar. Tenemos que identificarlo no solamente dándole un nombre, sino identificar su actividad, su tamaño. Y esto es importante porque nos va a digamos, condicionar de una forma importante cuál es la dimensión y la complejidad del proyecto. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo hacer un proyecto para el Corte Inglés como cadena que hacer un proyecto para un centro concreto del Corte Inglés que hacer un proyecto para una planta del Corte Inglés. ¿Vale? Estamos hablando, por tanto, de tres niveles distintos. Trabajar para el Corte Inglés como cadena tiene una complejidad muy grande porque hay muchos centros, hay una gran deslocalización geográfica, mientras que trabajar en un centro implica menos personas, menos necesidad de consumo de recursos y por supuesto una menor complejidad organizativa de todo lo que es el proyecto y menor complejidad en cuanto a distribución de elementos. Lo mismo si es solamente para una planta. También tenemos que tener en cuenta la actividad. No es lo mismo una empresa como el Corte Inglés, que bueno, es comercio, y el comercio más o menos todos nos hacemos a la idea de en qué consiste, que hablar de actividades más técnicas o científicamente complejas. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a hacer un proyecto para una refinería, o para una central eléctrica, o una central nuclear. Aquí estamos hablando entonces de elementos muchísimo más complejos en cuanto a su tecnología. Tenemos que conocer, o por lo menos tener información de cuáles son los procesos químicos, por poner un ejemplo, que se desarrollan para entender cuáles son las limitaciones tanto técnicas como organizativas del trabajo que vamos a desarrollar. Es decir, si vamos a trabajar en una central nuclear y tenemos, por ejemplo, que restablecer todo el sistema de comunicación de información del núcleo donde se produce la reacción nuclear hacia los operadores, hacia la sala de operación, tenemos que conocer cuál es la temperatura para poner elementos que soporten esas temperaturas, que las puedan medir y que además duren en el tiempo. Tenemos que ponernos sistemas de redundancia, evidentemente, pues no podemos depender de que se caiga el sistema porque entonces perdemos el control de la instalación, pero también tenemos que tener en cuenta en qué condiciones tenemos que trabajar nosotros. En este caso particular estaríamos hablando de trabajar con unos trajes antirradiación que limitan mucho los movimientos del trabajador y además trabajar en turnos. No se puede estar trabajando 8 horas seguidas, hay unos plazos de minutos, así que hay que entrar, trabajar, salir y eso dificulta la realización de tareas que son largas. ¿Vale? Entonces, estas cosas hay que conocerlas antes de empezar el proyecto. Y por supuesto, además de conocer la actividad de la empresa, sus procesos característicos, que es un poco lo que acabo de explicar, y el tamaño para saber más o menos qué dimensión en cuanto al número de elementos va a tener el proyecto, también hay que conocer el grado de tecnificación y digitalización. No es lo mismo, por ejemplo, establecer un sistema robótico en una fábrica de zapatos que ya tiene parte de su producción automatizada que hacerlo en una fábrica de zapatos completamente artesanal. Hay una cultura tecnológica más avanzada en la primera, más limitada en la segunda, y eso puede dificultar la implantación del proyecto y el éxito del proyecto tras su puesta en marcha. Bien, todo lo que he hablado es el contexto, es decir,
¿de dónde partimos? ¿Cuál es el estado actual? Y el estado actual tiene algún problema que necesitamos solucionar. Eso es la necesidad. Es tan sencillo como eso. La necesidad es algo muy concreto que tiene su origen en el contexto, es decir, está alineado con ese contexto, tiene su origen, tiene su causa en el contexto, y queremos solucionarlo, y lo vamos a solucionar a partir de una solución tecnológica. En nuestro caso particular, a través de la administración de sistemas. Vamos a ver ejemplos de contexto y de necesidad. Partiendo de los ejemplos que ya habíamos trabajado, vamos a ver el caso del edificio. El contexto es el lugar. Ofra es un distrito de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Es el tercer distrito más poblado de la ciudad, con más de 45.000 habitantes. Su perfil socioeconómico es de trabajadores del sector servicios con ingresos medios bajos y cuenta con un alto porcentaje de personas jóvenes, muchas de ellas en edad de escolarización. Bien, esto que he puesto aquí son datos. Y estos datos tienen que ser ciertos. Aunque sea un proyecto ficticio, tienen que ser datos ciertos, porque tenemos que aprender a buscar información estadística a través de fuentes oficiales y a través de noticias. Entonces, en este caso particular, estamos hablando de varios elementos. Primero, sector servicio, ingresos medios bajos, 45.000 habitantes. Estamos hablando entonces de que esta información define quién vive en la zona. Y vamos a ver que genera un caldo de cultivo para que se genere un problema que tenemos que solucionar. La alta demanda de viviendas en Ofra ha disparado el precio del suelo residencial tanto en régimen de compra como de alquiler, lo que ha provocado que familias afincadas hayan tenido que irse a otro distrito o a otra ciudad. Por tanto, se hace necesario construir un edificio de viviendas que incremente la oferta en la zona para que los precios se moderen. Bien, aquí tenemos dos elementos. Por una parte, tenemos una mención directa a las leyes de la oferta y la demanda, que generan una distorsión, ¿vale? Como hay muchas personas y hay poco suelo, es una isla con mucho suelo protegido, entonces no hay suelo infinito para construir, el suelo es caro y por tanto la vivienda es cara. Y cada vez más cara porque cada vez más gente quiere vivir en Ofra. ¿Por qué cada vez más gente quiere vivir en Ofra? Esto es algo que parte del contexto. Vámonos aquí otra vez al contexto. Su perfil socioeconómico de trabajadores del sector servicios. En Tenerife, el 90% de la economía es sector servicios, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, con ingresos medios bajos. Esto se explica en parte porque Canarias creo que era la segunda comunidad, que hablo de memoria, con los menores salarios promedio, y además la crisis económica que empezó en 2007-2008 ha agravado esto mucho más. Por lo tanto, hay cada vez más personas que quieren o que necesitan vivir con viviendas baratas. Y eso no se va a encontrar en el centro de Santa Cruz, en el centro de la Laguna, ni en ningún otro lugar que sea considerado, digamos, de nivel medio, medio alto o alto. Por tanto, las personas van a intentar ir a distritos de niveles medios bajos. Y esto además va a tener otra implicación. Va a tener la implicación ya no nivel oferta y demanda, sino implicación de tipo de cliente. En este caso vamos a dirigirnos a clientes de nivel medio-bajo, por tanto el edificio no puede ser, por ejemplo, un edificio de lujo, porque las personas de nivel económico medio-alto o nivel alto van a querer mantenerse en distritos con esa característica y por tanto no van a ir a vivir a Ofra. Y si ponemos un edificio de lujo, primero, las personas con un nivel socioeconómico medio bajo no va a poder permitírselo. Y no vamos a tener clientes porque los demás no van a venir a ese edificio. Y además vemos otra necesidad. Debido a que una parte importante de la población trabaja fuera del distrito, en lugares a los que no se puede acceder con transporte público, es necesario que cada vivienda cuente con una plaza de aparcamiento propia. Bien, esto vemos dos necesidades en una y además esto es algo bastante habitual. No hay una necesidad concreta, sino que hay una necesidad y otra que nace de la primera. Como va a venir a vivir gente, tenemos además que facilitarles el transporte. Como el transporte público es difícil, no lo podemos garantizar de momento porque no depende de nosotros, depende de, en este caso, decisiones políticas, lo que tenemos que hacer es ofrecer garajes. Segundo ejemplo, la residencia de ancianos. Aquí vemos una descripción muy rápida. La residencia de ancianos Nueva Juventud cuenta con una gran aceptación en su entorno y una alta demanda de ingresos de nuevos residentes. Hasta aquí no hay problema. El problema viene en que uno de los problemas que vemos es la escasez de perfiles profesionales debido a la cada vez mayor demanda de personal de dependencia. Bien, aquí el contexto es muy tajante.
Tenemos mucho éxito, pero no tenemos profesionales. Entonces, aquí realmente se ha mezclado un poco la necesidad. Realmente este problema a los que se enfrenta tendría que ir en la necesidad. Y en todo caso, podríamos incluir en contexto solamente esto de aquí. Existe un reducido número de titulados profesionales y universitarios y por tanto la oferta de titulados no cubre la demanda de estos profesionales. Eso podría ser contexto. Y el problema, esto de aquí, lo deberíamos pasar a la necesidad. Vemos la necesidad. La escasez de personal hace necesario automatizar parte del proceso de atención y cuidado de los residentes. Y aquí vemos además la importancia que tiene, no solo para cubrir las necesidades básicas, sino también para identificar problemas de salud incipientes o incluso emergencias médicas. No se trata simplemente de sustituir la labor de llevar la comida o asear al paciente, que también se trata incluso de monitorizar sus constantes vitales, pues para detectar una subida de tensión, una fibrilación ventricular, una insuficiencia respiratoria, situaciones que pueden llevar a emergencias médicas que si no se tratan a tiempo por carencia de personal pueden llevar a que el residente no sobreviva a ese escenario. Además de aquí, en la necesidad hay un consejo. Aconseja la adopción de tecnologías domóticas que ayuden a los cuidados de los pacientes y alerten de situaciones que requieren la intervención. Esto está bien. Está bien coger y en una necesidad incorporar, digamos, un consejo, un deseo, una recomendación. No solamente decir cuál es el problema, sino por dónde podría tirar la solución, más o menos. Se supone que esta necesidad surge de la entrevista con el responsable, en este caso de la residencia de ancianos, con lo cual lo natural aquí sería que el propio responsable nos dijese qué necesita mejorar o qué necesita automatizar. Tercer ejemplo, el del tendido eléctrico. Empezamos con datos. La isla de Tenerife, situada en el Atlántico Norte, tiene una extensión cercana a los 2.000 km² y una población de más de 900.000 habitantes, a la que hay que sumar los casi 6 millones de turistas que visitan la isla cada año. Estos datos vienen a poner en relieve la alta masificación y la demanda de energía eléctrica. Para suministrar la energía eléctrica necesaria, la isla cuenta con 6 centrales térmicas de generación, la principal en Granadilla de Abona y 5 secundarias. Yo recordaba de memoria la de Las Caletillas y otra en Arona, pero resulta que hay 3 más, según la información de Red Eléctrica. Además, hay varios parques eólicos. Bien. Y también según Red Eléctrica, la zona norte y la zona sur se conectan de esta forma. Hay una línea al oeste que conecta Guía de Isora con Nicodemo de los Vinos y 2 al este. Una que conecta Candelaria con Cuesta de la Villa, Santa Úrsula y otra que conecta el Rosario con Tacoronte. Entonces, con ese mapa mental, vámonos a ver la necesidad. Aunque la redundancia del tendido eléctrico ha sido mejorada, aún existen zonas de gran población que pueden perder el suministro eléctrico si durante la desconexión de un tendido, por ejemplo, el mantenimiento se produce la caída de otro. Bien, vamos otra vez al contexto. Supongamos que tenemos la línea Guía de Isórico de los Vinos, se corta, por ejemplo, a la altura de Buenavista, imaginemos para hacer reparaciones en un transformador de electricidad. Entonces nos quedarían 2 líneas, la de Candelaria Cuesta de la Villa y la del Rosario Tacoronte. Si una de ellas se cae por un problema eléctrico, un problema, un accidente, lo que sea, solamente quedaría una para soportar toda el transporte de electricidad y esto podría llevar a su sobrecarga. Eso fue lo que pasó en septiembre del año pasado, debido a la caída de una subestación de transformación. El exceso y a la caída de algunas zonas de suministro, el exceso de producción respecto de la demanda provocó un desequilibrio que hizo que se cayera toda la red eléctrica. Por tanto, aquí nos estaríamos enfrentando a ese mismo problema en este primer párrafo. Necesidad. Ello nos lleva a afrontar la necesidad de desplegar un tendido eléctrico que conecte la zona norte y la zona sur y que atraviese el centro de la isla. Ya está. Con eso se solucionaría el problema. Bien, por resumir, el contexto nos va a definir dónde nos encontramos. La empresa, si se trata de un cliente particular. El usuario, si vamos a desarrollar un producto para el gran público y para la venta en masa.
o la zona, si se trata de una solución no para una empresa concreta, sino para una región. Este tercer ejemplo posiblemente sea difícil de aplicar a la administración de sistemas, pero está ahí por si a alguien se le ocurre alguna idea al respecto. Entonces, el contexto va a definir eso para entender la complejidad del escenario de partida y para saber cuáles son los medios con los que cuenta esta empresa, este usuario, etcétera, para intentar plantear digamos, para intentar conocer cuáles son las características entonces y la dificultad a nivel tecnológico que se nos presenta. Y la necesidad es aquel problema que a raíz del contexto tenemos que solucionar mediante una propuesta tecnológica. Bien, el siguiente vídeo que veremos habla ya de la solución tecnológica. Es el primer vídeo verdaderamente largo, se trata de un apartado muy grande y por tanto igual lo hago en 2 partes, ya lo veremos.